la gente disfruta. Es en ruta, que me aliente, edifique, me gusta. En Pavía, Arecibo, tu salud y la de los tuyos está en buenas manos. El hospital más completo de la región norte ofrece guardia de cardiología, ginecología, gastroenterología, ortopedia y cirugía. Además cuenta con salas de emergencias para adultos y pediátricos 24/7. Hospital Pavía, Arecibo, 787-650-7272. Camino de amor y verdad, una vida mejor. Hola Cristi, buenos días. Saludos compañeros, qué bueno, muy buenos días. Hoy es viernes. Comenzó otro fin de semana. Así mismo es, qué alegría, ¿verdad? Poder saber que los días pueden pasar, pero nuestro Dios siempre está con nosotros, no caduca nuestra relación con Él. Él sigue siendo fiel. Así qué es. alegría, ¿verdad? Uh-huh. Ay, qué paz trae eso al alma. Uh-huh. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de un tema así como de la milicia. Ajá. Parece un tema de nene, ¿verdad? Así como el guerrero. Ahí, no los veo como muy, se supone que digan, yes. Yes. Mira, esta semana hablaba con un jovencito que me decía, Cristi, yo quiero que tú me respondas algo. Ajá. ¿Cuándo va a terminar esto? Y yo, que la cuarentena, No, esta guerra que yo tengo en mi vida siempre. Yo, pero ¿con quién tú estás peleando? No, es que es una batalla tras otra. Él con él. Es con él mismo. Él dice, yo como que siento que venzo una batalla espiritual, ¿verdad? Y luego viene rápido la otra, termino con la depresión y entonces empieza esta otra tentación, termina la otra tentación y ya cuando siento que entonces viene otra, me dice, ¿cuándo va a terminar esto? Pues mira, la Biblia enseña que hasta que nos vayamos con el Señor, nosotros estamos en una batalla. Uh-huh. Pero es verdad que uno dice, tú no me digas eso, tú sabes que yo voy a estar en una batalla toda la vida. Pero hay algo que es bueno dentro de esto y es entender que aunque ciertamente vamos a estar en una batalla, no tienes por qué perder. Uh-huh. Puedes vivir una vida ganando. Y eso nos gusta, ¿verdad? Quizá no nos gusta saber que vamos a estar en una batalla, pero sí nos gusta saber que vamos a estar toda la vida ganando. Qué alegría es cuando uno, ¿verdad? Por ejemplo, te gradúas o tienes tu maestría o como que tú ves que todo el esfuerzo ha valido la pena y cómo se abren puertas y, o sea, la verdad es que aunque tengo que estar toda la vida estudiando, también estoy toda la vida con recompensas de ese esfuerzo. Y el Señor nos habla de que aunque toda la vida tú estés en una guerra, vas a pelear con enfermedades, vas a pelear con depresiones, vas a pelear con ansiedades, vas a pelear con tentaciones, vas a pelear contra tu concupiscencia, vas a estar batallando. Dios nos enseña, Cristi, si tú eres mía, yo te quiero mostrar una forma de pelea y unas armas que a ti te van a ayudar a estar toda la vida, no solo peleando, sino ganando. ¿Quiénes quieren ganar? Todo el tiempo. Aleluya. Como dice mami, aleluya. Derrota inaceptable. Exacto. Pero para que esa derrota sea inaceptable, oye, tenemos que hacer nuestra parte. A mí me encanta en 2 de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4, Pablo dice algo bien importante. Escuche bien lo que dice Pablo. Este verso seguramente usted lo ha escuchado muchas veces, pero yo quiero hoy poner el dedito, ¿verdad?, sobre él. Se me fue el 2 de Corintios 10, 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. En cuanto lo encuentre, porque se fue. Yo se las leo. 2 de Corintios 10, 3 y 4 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Pablo me está diciendo, mira, esto es sencillo, Juan Carlos. Esto es sencillo, Mori. Esto es sencillo, Fernán, Cristi. Ciertamente ustedes están en una guerra y ustedes militan en la carne, ustedes están en un cuerpo, pero ustedes no van a guerrear como los demás. O sea, vamos a poner esto práctico. Cuando una mujer del mundo, una mujer carnal se enamora, pues inmediatamente empieza a usar armas
que usaría cualquier persona carnal. Empieza a vestirse con escotes, empieza a ser súper sensual para llamar la atención de la persona que ella quiere llamar. Y ese es el arma que ella usa o la estrategia que ella usa para enamorar. Una persona, por ejemplo, que siente que, no sé, que pudiese perder algo, inmediatamente va a usar armas carnales. Déjame ver cómo yo logro que todo esto yo lo pueda hacer para yo no perder esto. Las armas que utilizan son armas carnales. Dios me dice, Cristi, tú estás en la misma guerra que están los demás, pero las armas que tú usas no van a ser carnales, van a ser espirituales. Y uno dice, ok, o sea que esas no son las armas que yo voy a usar. Entonces, ¿cuáles son las armas que voy a usar? Pues hay algo maravilloso y es que Dios te dice, las que yo te voy a dar son poderosas para derribar fortalezas. Escúchame bien, mujer, por ejemplo, que me estás escuchando, me voy a dirigir a ti ahora. Quizás tus armas no sirvan para que un hombre te sea fiel. Porque por más que tú hagas, cuando un hombre tiene la lascivia en el alma, no hay forma de que te guarde fidelidad. Pero las armas de Dios son poderosas para derribar fortalezas. Las cosas espirituales son fortalezas. Y Dios me dice, si tú quieres ir en la vida derribando fortalezas en tu propia vida, no es usando las armas carnales, es usando las que yo te quiero dar. Entonces yo quiero que veamos, porque yo te quiero regalar hoy 3 principios y te voy a invitar a que los abraces, a que los vivas, porque esto puede transformar nuestra vida. Zacarías capítulo 4, verso 6 dice, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Estamos hablando hoy de soldados en batalla y hay un líder del ejército y él te dice, mira, escúchame bien, no es por tu fuerza, no es por tu fortaleza, no es por tus capacidades, no es porque lo has intentado mucho, no es porque te estás esforzando, no es por tu inteligencia, no es por tu sagacidad, es por mi espíritu. Porque en esta guerra el comandante en jefe soy yo, te dice el Señor. Y te he dado mi espíritu para que aprendas a batallar en mi espíritu. Así que ese joven que me está diciendo, Cristi, ¿cuándo va a terminar estas batallas? El Señor le está diciendo, no van a terminar hasta que te vayas conmigo, pero no vas a terminar de ganar mientras sea con mi espíritu que tú quieras vencer. No es que tú te aguantes, no es que tú lo intentes, no es que comiences a pelear en el espíritu. ¿Y cómo se come eso? ¿Cómo es eso? Porque eso se escucha muy lindo. Pero Dios es práctico y nos dice cómo. La Biblia nos dice, y vamos al primer principio, Efesios 6:11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Por lo tanto, y les voy a hacer una pregunta importante, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. ¿Qué Dios nos está mandando a hacer, muchachos? Vestirnos, pero con la armadura de él. Ok. Vamos a hacer un alto ahí. Él dice que te van a vestir, Juan. No, es una acción mía. Él dice que su espíritu va a venir sobre ti, te va a vestir con la armadura. No. No, te toca a ti. Uh-huh. Hay una historia que yo creo que es de mis historias favoritas. Está en el libro de Hechos, capítulo 12, verso del 6 al 8, y te voy a invitar a que después tú con calma la veas. Esta es una historia espectacular. Pedro está atado con cadenas en una cárcel. Hay soldados al lado de él y hay soldados afuera de la cárcel. Al otro día a Pedro lo van a juzgar. Y no sabemos qué va a ser de la vida de Pedro. Así que Pedro está allí con cadenas, en la peor batalla de su vida, porque se está jugando su vida. Eso es una batalla. Y Dios envía un ángel. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los ángeles? Uh-huh. Esto es una guerra espiritual y Dios tiene un ejército espiritual. Y Dios manda a su ángel, pero algo muy extraordinario pasa allí que nos da este principio. El ángel llega y le dice a Pedro, levántate. Y Pedro se levanta. Mira, le quita las cadenas. ¡Fua! El ángel le quita las cadenas. Vístete. ¿Quién viste a quién? Pedro, vístete. Después que se viste, ponte la sandalia. Él se pone la sandalia. Ahora vente y sígueme. Y él lo sigue. Él le da tantas instrucciones a Pedro de lo que tiene que hacer. Y Pedro va haciendo todo. Pedro es el que se levanta.
Pedro es el que se viste. Pedro es el que se calza. Pedro es el que lo sigue. El ángel hace lo sobrenatural. Él llega, rompe las cadenas. Yo sé que tú no las puedes romper, pero tú te puedes levantar. Tú te puedes vestir, vamos, vístete. El ángel lo podía vestir. Es que nosotros a veces somos así. Dios, yo sé que tú estás conmigo, vente y vísteme, vente y levántame, vente y llévame en las alas del ángel. No, mijo, no, a ti te toca una parte. Y Dios me está enseñando con esto algo grande. De hecho, esa historia es maravillosa. Dice que el ángel saca a Pedro de la cárcel, pero no en las alas de él, no cargándolo. Pedro se le va detrás, le dice, vente y sígueme, y Pedro lo siga. Y dice que salen de la cárcel, salen de la ciudad, sin que nadie los vea. Y Pedro dice al final, el ángel de Jehová ha venido, Dios lo ha enviado para salvarme. Pero ¿quién se vistió? Pedro. Dios me dice, Cristi, la armadura, esto va a ser por mi espíritu que tú vas a vencer, pero la armadura, mi hija, te la pones tú. O sea, esto no es para vagos. Esto es una cuestión que nosotros tenemos que esforzarnos. Esto es una cuestión de que la que vas a orar eres tú, la que vas a ayunar eres tú, la que te vas a esforzar eres tú, la que vas a cambiar hábitos eres tú. Lo vas a hacer por mi espíritu, pero lo vas a hacer tú. Fíjate que Pablo no decía, Dios todo lo puede y me fortalece. No, decía yo todo lo puedo en primera persona, en Cristo que me fortalece. Así que es importante que nosotros entendamos esto. Hay muchos creyentes que solamente creen en Dios. Nosotros no podemos ser solo creyentes, tenemos que ser hacedores. Y Dios te dice, te vas a vestir con mi armadura, y eso es hábitos. Tienes que cada día desarrollar hábitos en tu vida, porque el que te vistes eres tú. Ay, no, Señor, yo voy al trabajo, yo cocino, yo lavo, pero tú eres el que me vistes de la armadura de tu espíritu. Eso es un disparate. Yo me tengo que vestir de la armadura. Ahora, ¿qué armadura es? Cristi, házmelo práctico, porque como que sí, pero como que no entiendo. Pues muy bien. Vamos entonces al verso próximo, el 16, y me dice, esta es la armadura que tú te vas a poner. Dice, agarra, me encanta, porque es que todo el tiempo tú lo vas a hacer. Además de todo esto, agarren el escudo grande. Este no es un escudo chiquito, este es el escudo grande de la fe. Hay muchos escudos que yo puedo tener en mi vida. Válgame, yo me puedo escudar con tantas cosas. Yo me puedo hacer ver una mujer fuerte aunque sea débil. Yo me puedo hacer ver un hombre. Y nada de esos escudos son grandes, se nos caen. Dios me dice, este es el escudo grande, la fe. Con esa tú vas a apagar todas las flechas encendidas que el maligno tire en contra de ti. También vas a llevar el casco de la salvación y la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Hoy yo quiero compartir con la audiencia, lo estuve compartiendo con el grupo de discipulados, porque hay mucha gente que me dice, Cristi, yo quisiera, pero no sé ni cómo hacerlo. ¿Cómo lo haces tú? Bueno, pues yo les voy a contar, esto es algo íntimo, porque todo lo que usted hace, que es algo entre Dios y tú, es algo íntimo, pero yo se los quiero compartir a ustedes, porque ciertamente la palabra de Dios será tu escudo cuando vengan argumentos. Tú vas a creer a lo que tú te expones. Si yo una vez, no sé si lo compartí aquí, nosotros decimos que el abecedario es A, B, C, D, E, F, G, H, I, porque toda la vida nos los han dicho. Y decimos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 son números, porque toda la vida nos los han dicho. Pero si de repente hoy viene un científico y empieza a decir, no, las letras son números y los números son letras, quizás tú y yo vamos a decir no, y quizás nos vamos a rehusar. Pero mañana cuando Bad Bunny empiece a cantarle a los adolescentes que los números son letras y empiecen las noticieros a decir todos los días que los números son letras, y después empiecen incluso los predicadores a decir que los números son letras, tú te estás exponiendo todo el tiempo a eso y vas a terminar creyendo eso. Dios me dice, yo no quiero que tú tengas fe en Satanás. Eso se escucha fuerte, eso es lo que pasa, que a veces nosotros le creemos al diablo, ese diablo que está diciendo todo el tiempo, tú no vas a poder con esto, esa va a ser tu lucha toda la vida, tú no vas a poder salir de ahí, esto que te está pasando. Entonces no tengas fe en lo que Satanás dice, te estás exponiendo demasiado a sus palabras. Tenemos que tener fe en lo que Dios dice. Y entonces yo quiero enseñarte una forma práctica en la que tú lo puedes hacer. Bueno, esta es la forma en la que yo hago mis estudios bíblicos. Lo primero que yo hago es que yo me siento en mi sofá por las tardes o por las noches, o por la mañana, al momento que usted desee, ¿verdad? Pero así lo hago yo. Y yo tomo una Biblia, ¿verdad? Yo uso esta Biblia, a mí me gusta porque esta Biblia tengo para hacer apuntes. Así que yo, todo lo que me gusta, sin estudiarlo, o sea, te estoy hablando de la primera leída.
La primera leída es, yo me siento a disfrutar lo que estoy leyendo. Entonces, vamos a coger un verso que todo el mundo sepa para poder ponernos en contexto. Salmo 23. Vamos a suponer que yo me siento y ese día, ¡puf!, me aparece el Salmo 23. Yo lo leo. Y yo, es mi pastor, nada me faltará. Perfecto, muy bien, la leí. Hice anotaciones. Ok, me la disfruté. Muy bien. Después que yo termino eso, yo cojo la app de la Biblia, la aplicación, y yo tengo la aplicación de la Santa Biblia. En la Santa Biblia aparecen un montón de versiones. Pues yo casi siempre me gusta la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional. ¿Qué yo hago? Yo busco el Salmo 23 otra vez en 2 versiones diferentes para poder como que entenderlo mejor, digerirlo mejor. Cuando estoy haciendo el devocional con mi esposo, nosotros lo hacemos 1 o 2 veces en semana juntos, pues lo que hacemos es, yo leo la Biblia y él después lee la Nueva Traducción Viviente, yo leo la Nueva Versión Internacional. Estamos leyendo el mismo capítulo, pero estamos como tratando de degustar los diferentes sabores que puede tener este alimento que es la palabra de Dios. Después que lo leemos en 3 versiones diferentes, como que ya lo hemos captado bastante, y entonces yo cojo mi libreta. En mi libreta, que es mi libreta devocional, yo empiezo a hacerme preguntas de ese texto. Por ejemplo, aquí dice que Jehová es mi ¿qué? Mi pastor. ¿Y yo soy su qué? Su oveja. ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hace la oveja? Y empiezo a analizar por mí solita. ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hace la oveja? ¿Quién sigue a quién? Entonces yo empiezo a analizar. Oye, la verdad que yo a veces le digo a Dios lo que yo quiero hacer y después le digo que me bendiga, pero aquí dice que él es el pastor y que yo soy la oveja, así que lo tengo que seguir a él. Y entonces empiezo a analizar, ¿verdad? A eso, hacerme preguntas. Hazte preguntas de lo que lees todo el tiempo. ¿Qué me dice aquí el Señor que tengo que confiar? ¿Cuál es mi confianza? Entonces te haces preguntas. Después que yo me hago las preguntas, yo cojo este diccionario bíblico. Este es el diccionario bíblico Strong. Y yo voy a buscar en el original, aquí están todas las palabras que están en la Biblia, en el original, en griego o en hebreo. Tú buscas la palabra, tú verificas, ok, pastor. Pastor en Salmo 23, ¿qué número es? 45-25. Baja al hebreo o al griego, ¿verdad? Depende si es Antiguo o Viejo Testamento. Y ahí te define lo que es un pastor. Y ahí te das cuenta que pastor es mucho más que lo que dice pastor en español. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros estamos ante la historia de Pedro y Jesús, tú sabes que Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, yo te amo. Pero él vuelve y le pregunta, ¿tú me amas? Cuando nosotros vamos a este diccionario bíblico, tú te das cuenta que la historia es mucho más profunda que esa. Jesús le dice, Pedro, tú me agapao. Agapao es un amor sacrificado y comprometido. Y él le contesta, yo te fileo. Fileo es un amor que no es igual. El fileo es, yo te admiro, yo te reconozco, yo te tengo cariño. Y Dios le dice, tú me amas con un amor sacrificado, comprometido. Y él le dice, yo te tengo cariño. Pero tú me amas con un amor. ¿Cómo yo descubro eso? Aquí. Por eso, para estudiar la Biblia necesitamos eso. Fíjate que yo me tomé mi tiempo para leer, para degustar, para hacer mis propios análisis, para entonces buscar los contextos. Después de que yo busco el contexto, entonces cojo esta libreta y la lleno de anotaciones y ¿verdad? Cualquier libreta que sea la del tiempo devocional, porque la verdad que estas libretas se llenan en 2 semanas. Pero empiezo wow, es lo que Dios me está diciendo. Quizás yo le tengo cariño hasta hoy, pero Dios no quiere que yo le tenga cariño. Dios quiere que yo aprenda a sacrificarme por Él. Entonces, oro. Y esta oración mía va a ser diferente. Porque esa oración mía va dirigida a yo entender lo que Dios me está diciendo. Señor, quizás hasta hoy, Espíritu de Dios, yo solamente he querido a Dios. Pero aquí yo veo que Él quiere que yo lo ame con un amor agapao. Ayúdame. De hecho, en Juan 3:16, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, eso es lo que dice, de tal manera agapao Dios al mundo. No me filió. Él me agapao. Entonces necesitamos aprender a estudiar la Biblia porque ese es el escudo de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me enfrento al mundo, a mis propios pensamientos, a situaciones en mi matrimonio, a situaciones con los hijos, a situaciones con los padres, a situaciones en el trabajo, a mi propia mente, a Satanás, a la concupiscencia, lo que sea, yo estoy con un escudo grande recordando lo que Dios me dijo tanto como hoy. Porque no lo estoy buscando una vez a la semana, porque no me satisfago con la predicación del pastor, porque eso no es un escudo grande para mí. Yo necesito la palabra de Dios constantemente en mi vida.
Esta es la forma en la que yo le enseño a los jóvenes y a mi discipulado a buscar al Señor. Y la verdad es que muchos de ellos me dicen, mi tiempo con Dios se transformó. Es diferente. Yo antes no sabía ni qué orar. En 2 minutos ya yo estaba aburrido de orar. Pero ahora, como estoy aprendiendo, puedo orar tanto. Entonces, ¿por qué estás usando la espada? Padre, aprendí esto hoy. Necesito vivirlo. Espíritu de Dios, me paro a la luz de esta palabra para que me digas qué no estoy viviendo, en qué puedo crecer. De repente hoy estudiaste una palabra de confianza y comienzas a decir, Espíritu de Dios, confío yo realmente en ti. ¿Por qué me pongo tan nervioso, Señor? Entonces quiero ir al último punto, que es cuando dice, y ahí voy a cerrar, ¿cuánto me falta? Estamos a par de minutitos. Ok, perfecto. Dice en el verso 18, wow, esto es, al mismo tiempo sigan orando en toda ocasión con el Espíritu. Mis hijos, ¿tú sabes qué? Yo creo que muchas veces nosotros no oramos con el Espíritu, oramos con el alma. El alma es donde están las emociones. Entonces a veces las oraciones se convierten en una oración guiada por el alma y las oraciones tuyas son de llorar. ¡Ay, pobrecita yo! Llorar y llorar. Y entonces todos los... ¿Te acuerdas de esa canción? Llorar y llorar. Entonces, tú ves que vivimos una vida derrotada. Pero si lloro todos los días, pero estás orando con el alma. Se trata de tus emociones. Se trata de decirle cómo te sientes. Se trata de hablar de lo que piensas. Dios me dice en el verso 18, sigan orando en toda ocasión, pero es con el Espíritu, Cristi. Yo quiero que tú aprendas a orar en el Espíritu. Te dije que esta era mi palabra. Quiero que aprendas a orar conforme a eso. O sea, yo no voy a llorar, ay, pobrecita, yo estoy enferma. No, yo voy a orar, Señor, tú has dicho esto de mí. Tú has dicho esto en tu palabra. Tú dices que por tus llagas yo fui curada. Y tú comienzas a orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Que te cojan lengua. Mis hijos, vamos a algo práctico. Y yo no quiero, la Biblia dice que hay un don de lenguas. Yo te estoy hablando algo práctico. Ora la palabra de Dios. Lo que Dios te está diciendo. Que lo que sea en tu vida, que Señor, mira esta depresión, este dolor, eso no es lo que enseña la palabra. La palabra dice, por nada yo tengo que estar afanada. Señor, tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice. Entonces tú estás orando en el Espíritu y ¿sabes cómo sales de esa oración, verdad? Fortalecido. ¿Cómo sales de esa oración? Limpio. El Espíritu Santo limpia, redarguye, fortalece. El Espíritu de Dios hace tantas cosas. No ores en el alma, ora en el Espíritu. Así que esta es la forma en la que los soldados ganamos todas nuestras batallas. Qué práctico es, qué práctico es. Pero tenemos que aprender a vestirnos. Dios no lo va a hacer por nosotros. Esto es lo que me toca a mí. El ángel hará lo imposible. El ángel me abrirá camino. El ángel hará lo que yo no puedo hacer. Dios enviará sus ángeles. Como Daniel cuando le pidió al Señor en oración y el ángel le dijo, desde que tú oraste, yo fui enviado a donde ti. Dios escucha nuestra oración, pero aprendamos a vestirnos, porque en esta guerra el soldado soy yo. Una vida mejor. Poderoso, como siempre, el estudio bíblico que nuestra compañera Cristi Müller nos comparte en este segmento que se llama Una Vida Mejor. ¿Cómo la gente te puede seguir? Yo quiero decir algo, que es que en el canal de YouTube, donde la gente me puede seguir, tenemos un especial que hicimos esta semana, precioso. Se llama Noche de Reflexión para Chicas. Lo hice con Cristín Di Clario, Lorel Quiles, Nimsi López y yo, en un conversatorio transparente, honesto y lleno de fe. Así que quiero invitar a todas esas mujeres que me escuchan a ir a mi canal. Esto las va a bendecir tanto. Hablamos del tema de las inseguridades. Transparentes, contamos nuestras inseguridades, pero cómo Dios nos ha enseñado en medio de todo nuestro caminar a dejarnos dirigir por Él y que su fortaleza y su seguridad se imponga en medio de nuestras inseguridades. Así que vaya a mi canal, Cristi Müller, y allí vas a tener un tiempo muy, muy lindo. Me voy a sentir medio chismosito, Fernández, de ver el programa, a ver cuáles son las inseguridades de Oye, 4 mujeres, ¿no? Es buena, sí. Bueno, yo te voy a decir algo, un montón de hombres me escribieron, yo sé que no era para mí, pero yo lo vi. Está bueno. Gracias, Cristi. Todos luchamos con eso. Gracias, una vida mejor. Dios me los bendiga.